La llave para comprender el Islam. El autor es Abdul Rahman Abdul Karim H.A. Es una traducción al español por la profesora Lorena Lara. El doctor Ahmed Turkistani, profesor asociado de la Universidad Imam, investigador y disertante sobre el Islam y el diálogo interreligioso en Riad, Arabia Saudita, nos hace la siguiente presentación de este tema, la llave para comprender el Islam. Todas las alabanzas son para Alá, y que la paz y las bendiciones de Alá sean sobre su profeta Muhammad, sus compañeros y seguidores, hasta el día de la resurrección. Me complazco en presentar este nuevo escrito por el erudito e investigador, el señor Abdul Rahman H.A. Este no es un libro igual a los demás en su categoría. Este libro habla sobre el Islam, pero al mismo tiempo trata una gran cantidad de otros temas. No es necesario leerlo todo de corrido. Puede disfrutar de los hechos, datos e ideas de uno o más temas mencionados en esta especie de libro-revista. La religión natural de Dios Todopoderoso es muy clara en sus fuentes, es decir, el Corán y las tradiciones del profeta Muhammad, la paz sea sobre él. A pesar de esto, mucha gente no lee sobre el Islam con la mente abierta. Existen incontables falsas acusaciones sobre el Islam. Hay quienes piensan que si un musulmán hace algo mal, debe ser que el Islam se lo ordena, y no es así. Dios no incita a la gente a hacer el mal, ni a cometer delitos, ni a provocar el sufrimiento de nadie. Necesitamos descubrir el Islam en su estado más puro y por completo, desde sus auténticas fuentes. Ahora invito a los escuchas de este trabajo, de esta grabación, para que den un paseo por los jardines de esta grabación y espero que descansen debajo de un árbol y que sacien su sed de sus vertientes de agua. Considero que escuchar esta grabación es como realizar un viaje excitante, enriquecedor y placentero por los jardines del Islam, traído a nosotros por un investigador dedicado a los estudios islámicos. El profesor Kamal Hassan Ali, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Asociación Canadiense de Divulgación Islámica, en la Facultad del Estado de Westfield, Estados Unidos. Él nos hace este prólogo. A pesar de que los estadistas occidentales desestimen el verdadero número de musulmanes que hay, el modo de vida conocido como Islam continúa siendo la religión más popular del mundo. La disponibilidad de información certera sobre el Islam, que habla de la necesidad que tienen tanto los musulmanes practicantes como quienes están interesados en el Islam, ha luchado por seguir el ritmo de una comunidad en expansión constante. El frenesí posterior al 11 de septiembre, que cargó a las sociedades occidentales con una aversión descontrolada e incluso irracional contra el Islam en general, irónicamente ha despertado el interés de los no musulmanes más pensativos e inquisidores, cuyo escepticismo provocado por los medios masivos de comunicación, que constantemente muestran a los, entre comillas, extremistas islámicos que odian a Norteamérica, cierra comillas, no concuerda con sus experiencias personales con los musulmanes que encuentran en sus barrios, en sus aulas o en sus trabajos. En consecuencia, estas personas buscan la verdad sobre esta religión y se ponen a trabajar por cuenta propia para encontrar las respuestas a las preguntas que son ignoradas por los medios populares o que se les da un giro familiar que asegura una información errónea. Lo que resulta de esto es un vacío en la información que pide a gritos una respuesta seria y significativa. Abdul Rahman H.A., en su compendio innovador, La llave para comprender el Islam,
no solo ha cubierto esta necesidad, sino que también ha introducido un formato único, que es fácil de leer y a la vez en un estudio exhaustivo sobre el Islam. El renacer del Islam, que acompañó a los musulmanes que se liberaron del yugo del colonialismo de mediados del siglo XX, no sufrió la escasez de estudiosos destinados a consolidar las nuevas libertades fundacionales, enmarcadas en el libro misericordioso de Dios y en las tradiciones de su noble profeta, la paz de Dios sea con él. Ciertamente, la sabiduría de estos pioneros musulmanes ayudó a reconstruir las bases que albergan a los movimientos islámicos que resurgen hoy en día. Pero muchos, si no todos, estos tratados islámicos, bien definidos, están escritos en un lenguaje y un estilo que atrae a quienes en su mayor parte ya son musulmanes o están acostumbrados a dialogar en términos académicos complejos. La llave para comprender el Islam que propone H.H. es un libro sencillo, que es el que nos da el tema de hoy, que ofrece abundante información que es reveladora para quienes no son musulmanes y buscan de manera clara y concisa entender qué es y qué no es el Islam, y a la vez provee un inventario sumamente bien organizado de las tradicionales perspectivas sobre la fe, la adoración y los asuntos sociales que practican los musulmanes. Claramente, este enfoque, que ofrece información crítica sobre el mensaje del Islam, brinda una oportunidad fresca y atrayente para presentar el Islam y al mismo tiempo mantener inmutables los inmaculados principios de la fe. La llave para comprender el Islam combina la mirada perspicaz y entendida de un estudioso con la empatía de un investigador social consciente. El resultado es un libro informativo y convincente que trata, por ejemplo, las bases de la adoración en el Islam y la interpretación islámica de los astrofísicos A. Haytham y Edwin Hubble con la misma claridad y aplomo. Título: El Islam y la riqueza. En el Islam todas las riquezas pertenecen a Dios y Él se las otorga a los seres humanos. Es una responsabilidad y debe ser ganada de un modo permitido y gastada lícitamente, como por ejemplo, gastar dinero en uno mismo y en quienes tenemos a cargo, sin extravagancias ni derroches. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: un siervo de Dios no podrá dar un paso más el día de la retribución hasta que haya rendido cuentas de estas 4 cosas: su tiempo y cómo lo ha usado, su conocimiento y cómo lo ha aprovechado, su dinero y cómo lo ha ganado y gastado, y su juventud y cómo la ha usado. Esta es una cita de Tirmidhi. Las riquezas o ganancias deben ser gastadas de manera correcta. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 177, la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, los libros sagrados, los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos. El Islam y la mujer. En el Islam se considera que hombres y mujeres tienen naturalezas diferentes y por eso cada uno tiene roles distintivos. Honrar y respetar a la mujer en el Islam es un signo de un buen carácter y de una naturaleza no adulterada. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: el mejor de vosotros es el que mejor trata a su mujer. Esta es una cita de Tirmidhi.
La mujer también es la primera persona a la que el hombre debe tratar correctamente y respetar. Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, relató: un hombre se acercó al profeta, la paz de Dios sea con él, y le preguntó: oh mensajero de Dios, ¿quién es la persona que más merece mi buen trato y compañía? El profeta, la paz de Dios sea con él, le dijo: tu madre. El hombre le volvió a preguntar: ¿y después quién? Le dijo: tu madre. Y el hombre preguntó una vez más: ¿y después quién? Le dijo: tu madre. Y volvió a preguntar: ¿y después quién? Le dijo: tu padre. Esta es una cita de Bukhari. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: ciertamente la mujer es la mitad gemela del hombre. Esta es una cita de Abu Dawud. La mujer es igual al hombre en su humanidad. No son la fuente ni la razón del pecado por el cual Adán fue expulsado del paraíso. La mujer es igual al hombre en su individualidad. En el Islam, la mujer no pierde su nombre o apellido de soltera después de casarse. No se desvanece ni se mezcla con la identidad del hombre. La mujer es igual al hombre en lo que respecta a la recompensa y el castigo de Dios en esta vida y en la otra. La mujer es igual al hombre, ya que el Islam busca mantener y defender el honor y la castidad de ambos. La mujer es igual al hombre, ya que ambos tienen derecho a heredar. La mujer es igual al hombre, ya que ambos tienen el mismo derecho a poseer riquezas y de hacer lo que les plazca con ellas. La mujer es igual al hombre en cuanto a la obligación de apoyarse mutuamente para reformar la sociedad. La mujer es igual al hombre, ya que ambos tienen el derecho de recibir educación y de una buena crianza. Tanto la mujer como el hombre comparten los mismos derechos en cuanto a recibir una buena crianza, una enseñanza y cuidado adecuados. El Islam asegura que cuando se aplican estos derechos de la mujer, se las ponga en un lugar de privilegio. La mujer tiene el derecho de que su marido la provea de todo lo que necesita y más. Si la mujer no está casada, entonces tiene derecho a que sus hermanos se hagan cargo de ella. Si no tuviera hermanos, entonces la responsabilidad recae sobre el pariente varón más cercano que tenga. La mujer tiene derecho a su propiedad privada y no es responsable de mantener a su familia. La mujer tiene derecho a que su marido la satisfaga sexualmente. La mujer tiene derecho a tener la custodia de sus hijos en caso de divorcio, salvo que no sea capaz de criarlos por una razón válida. La mujer tiene derecho a volver a casarse después de un divorcio o viudez. El profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: quien tiene 3 hijas o 3 hermanas y por temor a Dios se hace cargo de ellas, estará conmigo en el paraíso. Así. Y juntó sus dedos, índice y medio. Esta es una cita de Ahmed y otros. La perspectiva islámica sobre la sexualidad. El Islam considera que las relaciones sexuales son una necesidad esencial del ser humano y que no tiene por qué ser reprimida, sino que debe ser satisfecha de la manera correcta. No es algo que se vea con desdén, ni es algo que una persona deba reprimir. El Islam establece reglas que ayudan al autocontrol y al mismo tiempo permiten llenar las necesidades individuales, porque la satisfacción no se debe alcanzar de una manera lujuriosa y descontrolada, sino que se debe canalizar dentro del matrimonio. El objetivo último del matrimonio en el Islam es obtener la estabilidad psicológica y emocional de los esposos. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 187, os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección
y vosotros la suya. El Islam salvaguarda al individuo y a la sociedad, prohibiendo lo que incite al deseo sexual deshonesto. Por supuesto que esto resultaría en la proliferación de hijos ilegítimos en la sociedad, quienes no tienen padres para que los críen moralmente. Entonces, emergerían en la sociedad como un grupo que guarda rencor, odio y animosidad hacia los demás. También se esparcirían las enfermedades dentro de la sociedad. Dios, alabado sea, dice en el Corán, capítulo 17, verso 32, apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal. El Islam y la relación con los no musulmanes. El Islam respeta y protege la vida, el honor y las propiedades de quienes no son musulmanes. El Islam enseña que no se puede oprimir, vulnerar o negar los derechos de los seguidores de otras religiones bajo ninguna circunstancia. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 60, verso 8, Dios nos prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no os han combatido por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares, pues ciertamente Dios ama a los justos. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, dijo, ciertamente, quien oprime a alguien con quien hemos hecho un pacto, le niega sus derechos, lo carga con más de lo que puede tolerar, o le quita algo sin su consentimiento, entonces se enfrentará conmigo en día de la retribución. Se señaló el pecho con su dedo y dijo, ciertamente que quien mata a alguien con quien tenemos un pacto, que está bajo la responsabilidad de Dios y de su mensajero, Dios le prohibirá oler la fragancia del paraíso, y en verdad que la fragancia del paraíso se puede percibir a 70 años de distancia. Esta es una cita de Baihaqi. Muhammad, el mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo, mi Señor me ha ordenado que no debemos oprimir a las personas con quienes hemos hecho un pacto de paz, ni a nadie más. Esta es una cita de Baihaqi. El Islam y las otras religiones monoteístas. El Islam considera obligatorio que sus seguidores crean en los mensajes, profetas y mensajeros de Dios previos al Islam. Los musulmanes deben amar a todos ellos y respetarlos. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 6, versos 83 al 87, y esta es nuestra prueba. Se la proporcionamos a Abraham para que argumente contra su pueblo. Así elevamos la condición de quien queremos. Ciertamente, tu Señor es sabio, omnisciente, y le agraciamos con Isaac y Jacob, a quienes guiamos. A Noé le guiamos antes que él, y de sus descendientes guiamos a David, Salomón, Job, José, Moisés y a Aarón. Y así es como recompensamos a los benefactores, y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías. Todos ellos se contaron entre los justos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lat. A todos ellos les distinguimos entre los hombres. Y también distinguimos a algunos de sus antepasados, descendientes y hermanos, y les guiamos por el sendero recto. Lo que dice el Corán sobre Moisés, Dios, alabado sea, dice, en el Corán, narra la historia de Moisés mencionada en el libro del Corán. Fue un sincero creyente, profeta y mensajero. Dios, alabado sea, dice, en el Corán capítulo 7, verso 144, y dijo, oh Moisés, ciertamente te he distinguido entre los hombres con la profecía, y por haberte hablado directamente, aférrate a lo que te ha revelado y sé de los agradecidos. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 6, verso 154,
Y luego diles también que le revelamos a Moisés el libro, la Torá, para completar la gracia que le concedimos a sus seguidores por haber obrado correctamente, y para que aclare todas las cosas y sea una guía y misericordia, y para que éstos, los hijos de Israel, creyeran en el encuentro con su Señor. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 14, verso 5, enviamos a Moisés con nuestros signos al faraón y su pueblo, y le dijimos, saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz, y recuérdales que Dios, por su poder, puede agraciarles o castigarles. Por cierto que en ello, la historia de Moisés, hay signos para quien es perseverante. Lo que el Corán dice sobre Jesús y su madre María. Dios, alabado sea, dice en el Corán, capítulo 3, verso 42, y cuando los ángeles dijeron, oh María, Dios te ha elegido y purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del universo. Dios, alabado sea, dice en el Corán en el capítulo 3, verso 59, por cierto que el ejemplo de Jesús ante Dios es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo, sé, y fue. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 4, verso 171, oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión, no digáis acerca de Dios, sino la verdad. Ciertamente, el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Dios, y su palabra sé, que depositó en María, y un espíritu que proviene de él. Creed pues en Dios y en sus mensajeros. No digáis que es una trinidad, desistid, pues es lo mejor para vosotros. Por cierto que Dios es la única divinidad, glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Dios como protector. Los musulmanes aman a Jesús y a María. Jesús está mencionado en el Corán en 16 ocasiones diferentes. En una de ellas, Dios, alabado sea, dice en el capítulo Al-Maidah, la mesa servida, versículo 110. Cuando Dios dijo, oh Jesús, hijo de María, recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo, entre paréntesis el ángel Gabriel, y hablaste a la gente estando en la cuna, y de adulto, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando hiciste con la arcilla la forma de un pájaro, con mi anuencia, luego soplaste en él y se convirtió en pájaro, con mi anuencia. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso, con mi anuencia. Y resucitaste a los muertos, con mi anuencia. Y te protegí de los hijos de Israel, cuando te presentaste ante ellos con las evidencias. Y los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que una magia evidente. Todo esto está en el capítulo 5, verso 110 del Corán. Por otro lado, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, es mencionado explícitamente 4 veces en el Sagrado Corán, mientras que la Virgen María, que la paz sea con ella, la madre de Jesús, es mencionada 8 veces y tiene un capítulo completo que lleva su nombre. Este es el capítulo 19 y se llama Marián. En una oportunidad, Dios, alabado sea, dice en el capítulo Al-Imran, la familia de Imran, y cuando los ángeles dijeron, oh María, Dios te albricia con su palabra sé, su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos de Dios. Eso está en el capítulo 3, verso 45. Como familia, son mencionados en el Sagrado Corán 3 veces, y tienen el privilegio de tener un capítulo completo que lleva sus nombres, la familia de Imran,
que está impresa en las mentes y los corazones de los creyentes para siempre. El Islam y la yihad. Uno de los términos islámicos más mal entendidos es yihad, entre comillas. Desafortunadamente la palabra yihad se ha usado mal y como resultado la gente la asocia con la guerra y el terrorismo. En términos lingüísticos, yihad significa esforzarse, tanto para bien como para mal. Su significado general es resistir y oponerse ante la opresión, la persecución y la represión de un dictador. Yihad también denota un esfuerzo militar, que es considerado como el último recurso para terminar con la violación de los derechos de la gente o cualquier otro tipo de agresión. Incluso en época de guerra, los musulmanes están obligados a conservar la moral. Los actos de tortura están estrictamente prohibidos. Dañar a los civiles, a las mujeres, a los niños y a los mayores también está absolutamente prohibido durante una guerra. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: luchad en el nombre de Dios y por la causa de Dios. No rompáis los tratados, no mutiléis y no matéis niños. Esto está narrado en Muslim. En una ocasión que los musulmanes y los no musulmanes combatieron, Abu Bakr, el primer califa del Islam, después de la muerte del profeta, la paz de Dios sea con él, aconsejó a sus soldados con las siguientes palabras: os encomiendo 10 cosas, aprendéoslas de memoria. No traicionéis, no defraudéis, ni rompáis los pactos. No mutiléis, no matéis mujeres, niños, ni ancianos. No cortéis ni queméis palmeras. No cortéis ningún árbol frutal, ni matéis ovejas, vacas o camellos que no vayáis a comer. Os encontraréis con gente que se recluye en monasterios. Dejadlos en paz a ellos y a lo que estén haciendo. Esto está narrado en Tabari, volumen 3. El profeta, la paz de Dios sea con él, le dijo a sus compañeros que el mejor yihad, entre paréntesis esfuerzo, es aquel que se hace contra los deseos del ego. El Islam es una religión de paz. Islam significa someterse a Dios, obedecerlo y no adorar a nadie más que a Dios. No existe nada beneficioso para el ser humano que el Islam no haya ordenado hacer, como tampoco existe nada perjudicial que el Islam no haya prohibido. Aplicar el Islam garantiza a las personas que puedan vivir seguros y en paz, a la luz de un sistema que salvaguarda los derechos de todos. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 6, versos 151 y 152. Diles: venid, que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido. No debéis asociarle en nada, y seréis benevolentes con vuestros padres. No mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros nos encargaremos de vuestro sustento y el de ellos. No debéis acercaros al pecado, tanto en público como en privado, y no mataréis a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Esto es lo que os ha ordenado, para que racionéis. No os apropiéis de los bienes del huérfano, si no es para su propio beneficio del huérfano, hasta que alcance la madurez. Mediréis y pensaréis con equidad. No imponemos a nadie una carga mayor de la que puedan soportar. Cuando habitéis para declarar o decir algo, deberéis ser justos, aunque se trate en contra de un pariente, y cumpliréis vuestro compromiso con Dios. Esto es lo que os ha ordenado, para que recapacitéis. Y Dios, alabado sea, dice también en el Corán, en el capítulo 16, verso 90, Dios ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la obscenidad,
lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis. Por lo tanto, la religión del Islam es una religión de paz en todos los significados de la palabra. Esto se aplica al nivel interno de la sociedad musulmana, como Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 33, verso 58. Y quienes ofenden a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo, he aquí que cometen un pecado evidente. Muhammad, la paz de Dios sea con él, el mensajero de Dios, dijo: el verdadero musulmán es aquel de cuya lengua y manos están a salvo las personas, y un emigrante es aquella persona que deja lo que Dios ha prohibido. Esto está en Al-Bukhari y Muslim. También dijo: un creyente es alguien en quien la gente cree. El Islam provee paz a un nivel internacional, formando relaciones amistosas que se funden sobre la seguridad y la estabilidad, aplicando los fundamentos islámicos. Más aún, una sociedad musulmana jamás agrede a otra sociedad, especialmente a aquellas que no persiguen al Islam ni a los musulmanes. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 208, oh creyentes, entrad todos en la religión del Islam, sometiéndoos a Dios, y no sigáis los pasos de Satanás. Ciertamente Él es para vosotros un enemigo manifiesto. La religión del Islam ordena la justicia y prohíbe la opresión, incluso a aquellos que son sus enemigos. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 5, verso 8, oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos, y temed a Dios. Dios está bien informado de lo que hacéis. Esto está en el capítulo 5, verso 8. As-Salam, el pacificador, uno de los preciosos nombres de Dios, dice en el Corán, capítulo 59, verso 23, Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es clemente, misericordioso. As-Salam es uno de los nombres del jardín de Dios, el paraíso. Dios, altísimo sea, nos dijo en el Corán, capítulo 6, verso 127. Y ellos tendrán una morada, donde reinará la paz, el paraíso, junto a su Señor, quien es su protector, como recompensa por sus obras. As-Salam es el saludo de la gente del paraíso. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán capítulo 33, verso 44. Su saludo, el día que se encuentren con Él en el paraíso, será As-Salam, paz. Y por cierto que les tiene reservada una recompensa generosa. As-Salam es también el saludo que usan los musulmanes entre sí. As-Salamu Alaykum es un saludo que brinda tranquilidad, calma y serenidad, tanto a quien saluda como a quien es saludado. Esto es por la expresión de seguridad que implica este saludo. El profeta, la paz de Dios sea con él, mencionó que esta es una de las acciones que perfecciona la fe de las personas. Dijo: no entraréis al paraíso hasta que alcancéis la fe completa, y no alcanzaréis la fe completa hasta que os améis unos a otros. ¿Queréis que os indique cómo podéis establecer el amor entre vosotros? Difundan el saludo del salam, paz, entre vosotros, tanto como puedan. Esto está narrado en Muslim. Muhammad, el mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, estableció que esta es una de las mejores acciones, ya que el saludo acerca los corazones y los ablanda cuando se saluda o se es saludado. También elimina toda diferencia y odio que pueda haber entre las personas.
Cuando le preguntaron al profeta, la paz de Dios sea con él, ¿cuál es la mejor acción del Islam?, él respondió: alimentar al pobre y saludar diciendo salam a quienes conocéis y a quienes no. En narración de Al-Bukhari y Muslim. Por lo tanto, la religión del Islam trajo leyes y normas en lo que respecta a tratados comerciales, guerra, matrimonio, economía, política, adoración, etc. Vino para que una sociedad ideal y virtuosa implemente y regule una relación entre un musulmán y su Señor, su sociedad y el mundo que lo rodea, ya sea el mundo de los seres humanos o su medio ambiente. La humanidad no es capaz de producir un sistema completo de vida como el Islam. Una religión de tal perfección y tan abarcativa merece ser adoptada, difundida, pero de ninguna manera debe ser combatida. El Islam y la ecología. El Islam ordena que el medio ambiente debe ser cuidado y protegido, y prohíbe la contaminación en todas sus formas. Esto está expresado de la siguiente manera: fomenta la plantación de plantas y árboles beneficiosos. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, dijo: todo musulmán que plante un árbol o un sembradío y sus frutos sean comidos por las aves, la gente o los animales, será considerado una caridad para él. Esta es una cita de Bukhari. Fomenta que se quite del camino todo lo que pueda causar daño. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: quitar del camino algo que pueda causar daño es una caridad. Es una cita de Bukhari. Fomenta poner en cuarentena a quienes sufren una enfermedad o epidemia para evitar que se propague al resto de la sociedad y así proteger la vida de los demás. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: si sabéis que en alguna región hay una plaga, entonces no vayáis, y si cae sobre el lugar donde vosotros os encontráis, entonces quedaros allí. Esta es una cita de Bukhari. El Islam prohíbe la matanza indiscriminada de aves y animales. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: quien mate un gorrión sin motivo, éste llorará ante Dios el día de la retribución. Oh Dios, fulano de tal me ha matado sin ninguna razón ni beneficio. Esta es una cita de Nasai. El Islam prohíbe contaminar el medio ambiente de cualquier modo. El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: temed por dos cosas, por las cuales la gente maldecirá a una persona. Sus compañeros preguntaron: ¿cuáles son esas dos cosas por las cuales la gente maldecirá a una persona, oh mensajero de Dios? Él respondió: que defequen u orinen en lugares donde la gente camina o donde buscan sombra. Esta es una cita de Muslim. El Islam y la higiene. El Islam es una religión que fomenta la higiene. Dios, alabado sea, dice en el Corán capítulo 7, verso 31: oh hijos de Adán, engalanaos cuando acudáis a las mezquitas, y comed y bebed con mesura, porque Dios no ama a los inmoderados. El Islam es una religión de pureza. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 222: ciertamente Dios ama a los que se arrepienten y purifican. La purificación es una condición para poder realizar las oraciones y que sean consideradas como válidas. La oración es un acto de adoración que el musulmán realiza al menos 5 veces al día. El Islam también ordena que uno se bañe después de eyacular o de haber tenido relaciones sexuales, que recomienda que se realice el baño de purificación antes de realizar aquellos actos de adoración que son símbolos manifiestos del Islam, como ser la oración del día viernes y la peregrinación mayor o menor a la Meca. Dios, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 5, verso 6: oh creyentes,
Cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Si estáis en estado de impureza mayor, purificaos. Y si estáis enfermos o de viaje, o alguno de vosotros viene a hacer sus necesidades, o habéis tenido relaciones con vuestras mujeres y no encontráis agua, recurrid a tierra limpia y pasáosla por el rostro y las manos. Dios no quiere imponeros ninguna carga sobre vosotros para que seáis agradecidos. El Islam fomenta que uno se lave las manos antes y después de comer. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo: la comida estará bendecida cuando se laven las manos antes y después de comer. Esta es una cita de Tirmidhi. También el Islam incita a mantener la boca y los dientes limpios. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo: si no lo hubiera encontrado difícil para mis seguidores, les hubiera ordenado que se limpiaran los dientes antes de cada oración. Esta es una cita de Bukhari. Fomenta también a que uno se limpie y asee los lugares donde pueden crecer gérmenes y suciedad. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo: existen 5 actos que son innatos en la naturaleza del hombre que Dios ha creado: la circuncisión, rasurar el vello púbico, depilar el vello de las axilas, recortar el bigote y recortar las uñas. Esta es una cita de Bukhari. El Islam y el conocimiento. La religión del Islam incita a la gente a buscar y a aumentar sus conocimientos y menosprecia y advierte sobre la ignorancia. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 58, verso 11: y sabed que Dios elevará en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. El Islam considera que buscar, aprender y enseñar conocimientos es un camino que conduce al paraíso. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo: quien emprenda un camino en busca de conocimiento, Dios le facilitará el camino que conduce al paraíso. Esta es una cita de Abu Dawud. Prohibió que el conocimiento fuera guardado en secreto, ya que aprender es la obligación de cada persona. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo: quien oculte conocimientos será amordazado el día de la resurrección con una mordaza de fuego. Esta es una cita de Ibn Iván. El Islam considera a los sabios y estudiosos con gran estima y exige que se les trate con el respeto que merecen. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo: no es mi seguidor quien no respeta a los mayores, quien no demuestra misericordia con los niños y quien no le dé su justo derecho a un sabio. Esta es una cita de Agner. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, nos explicó el estatus de los sabios en esta tradición. La excelencia de un sabio o estudioso sobre un inculto es como mi excelencia sobre el menor de vosotros. Esta es una cita de Tirmidhi. Los efectos de la civilización islámica sobre las ciencias modernas. Quien contemple la razón por la cual la ciencia y la tecnología moderna han dado un gran paso, avanzando hasta el presente, seguramente estará de acuerdo que fue la civilización islámica la que transmitió e introdujo una gran cantidad de conocimientos de la mano de muchos estudiosos. C. H. Haskins dijo: el aspecto general sigue siendo que los árabes de España fueron la fuente principal de los nuevos conocimientos de la Europa occidental. Ellos son los que establecieron los fundamentos sobre los cuales la civilización moderna pudo avanzar. Quien lea el diccionario de términos técnicos espaciales, seguramente concluirá que el 60% de las estrellas y constelaciones conocidas tienen nombres que derivan del árabe. Los libros y los trabajos de los primeros estudiosos musulmanes
fueron los textos de referencia principal con los que el Occidente se vio beneficiado, en especial los europeos, que utilizaron dichos trabajos durante el Renacimiento. Muchos de estos textos son aún utilizados en distintas universidades europeas. En un discurso, el marqués de Dufferin y Ava dijo: Europa está en deuda con la ciencia, el arte y la literatura de los musulmanes, ya que así pudo salir de la oscuridad de la Edad Media. El conocimiento científico que se originó en India, China y el mundo helenístico fue muy buscado por los estudiosos musulmanes, que luego lo tradujeron, refinaron, sintetizaron y lo aumentaron en diferentes centros de aprendizaje en el mundo islámico, de donde más tarde se esparció hacia Europa occidental. Esto está entre paréntesis en la historia de la medicina, las raíces árabes de la medicina europea, de David W. Chance. También en inglés hay unas siglas aquí, y además los estudiosos musulmanes también fundaron algunas disciplinas sin precedente. El astrolabio, un importante instrumento inventado por los musulmanes para la navegación. Los puntos de los picos curvos sobre la placa madre marcan la posición de las estrellas más luminosas. El nombre de cada estrella figura sobre la base de cada pico. La placa posterior o parte trasera de la madre están inscritas con líneas de coordenadas proyectadas. J. H. Denison dijo: en los siglos V y VI, el mundo civilizado estaba parado sobre el borde del caos. Las viejas culturas emocionales que habían hecho posible la civilización, ya que le había dado al hombre el sentido de unidad y reverencia hacia sus gobernantes, se habían desmoronado y no había nada que las reemplazara. Entonces parecía que la gran civilización, que había tardado miles de años en crearse, estaba a punto de desintegrarse, y que la humanidad volvería probablemente a una condición de barbarie, donde cada tribu o secta estaba enfrentada con otra, y donde no se conocían la ley y el orden. Fue una época cargada de tragedia. La civilización, como si fuera un árbol gigante, cuyo follaje hubiera cubierto todo el mundo, y cuyas ramas hubieran dado los preciados frutos del arte, de la ciencia y de la literatura, se mantenía erguida, pero tambaleante, con su centro podrido. ¿Había alguna cultura emocional que pudiera volver a unir a la humanidad y así salvar a la civilización? Fue entre esta gente que un hombre, Mohammed, nació para unir al mundo conocido del este y del sur. Los musulmanes habían avanzado sobre los campos técnicos, científicos e intelectuales. Mencionaremos solo algunos de los estudiosos que sobresalieron en sus áreas. Primero, Al-Khwarizmi, entre los años 780 y 850, fue un erudito en el campo de la matemática, álgebra y geometría. Fue tal vez el matemático más grande que haya existido. De hecho, él fue el fundador de varias ramas y conceptos básicos de la matemática. También fue el padre del álgebra. 2. Al-Bairuni, entre los años 973 y 1050, fue un gran erudito en varios campos del saber. Escribió sobre temas que variaron de astronomía a matemática, geografía a matemática a mecánica, y de farmacología a historia. Discutió sobre la teoría de que la Tierra rota sobre su propio eje 600 años antes que Galileo. El orientalista alemán E. Schachau dijo sobre Al-Bairuni: él fue el intelectual más grande conocido por la humanidad. Como musulmanes, decimos que el hombre más grande conocido por la humanidad es nuestro profeta Mohammed, la paz de Dios con él. En el campo de la medicina y de la farmacología, los eruditos musulmanes han dejado un valioso legado de conocimiento en sus trabajos,
los que fueron utilizados para avanzar hasta la medicina de hoy en día. Algunos de ellos fueron, primero, Ibn Rushd Averroes, entre los años 1126 y 1198. Fue un filósofo y físico andaluz, español, un erudito de la filosofía y de la ley islámica, la matemática y la medicina. 2. Ibn an-Nafis, entre los años 1213 y 1288. Fue un físico famoso por haber sido el primero en describir la circulación pulmonar de la sangre. Él descubrió la circulación pulmonar cientos de años antes que el inglés Harvey y el español Miguel Servetus. 3. Ammar ibn Ali al-Mosil ibn Isa al-Kahal. Fue un erudito en oftalmología. Él inventó instrumentos especializados para usar en operaciones, como por ejemplo la jeringa de inyección con la aguja hueca. 4. Al-Hasan ibn al-Haytham, llamado Al-Hasan, entre los años 965 y 1040. Fue un gran matemático, fue pionero en óptica, ingeniería y astronomía. Según Giambattista della Porta, Al-Hasan fue el primero en explicar el aparente aumento del tamaño de la Luna y del Sol cuando están cerca del horizonte. Los 7 volúmenes de los tratados que hizo sobre óptica, Kitab al-Manadir, entre paréntesis libro de óptica, es posiblemente el trabajo más antiguo que utilizó el método científico. Usó los resultados de sus experimentos para verificar las teorías. 5. Al-Mansuri y Abu Bakr al-Razi fueron 2 renombrados físicos que hicieron contribuciones fundamentales y perdurables a los campos de la medicina y de la filosofía. 6. Muwaffaq al-Baghdadi y Abul Qasim al-Sadavi fueron reconocidos en sus prácticas dentales. Escribieron libros al respecto e incluyeron ilustraciones de las herramientas que utilizaban en cirugías y cómo debían ser usadas. En el campo de la geografía y la geología se pueden mencionar muchos estudiosos notables, entre los que están, primero, Sharif al-Idrisi, entre los años 1100 y 1165. Fue un cartógrafo, geógrafo y viajero. Fue reconocido por sus excelentes mapas del mundo. También inventó instrumentos para la navegación. Existen muchos sabios musulmanes que participaron activamente en el avance de la civilización. Quien quiera saber más sobre esto, puede revisar los libros que se escribieron al respecto. En numerosas ocasiones, los trabajos de investigación escritos por musulmanes fueron plagiados y atribuidos injustamente a otras personas. La circulación de la sangre y los órganos internos del cuerpo humano. Aquí la tenemos en una imagen extraída del libro de un antiguo médico musulmán. El mayor Arthur Dean Leonard dijo: ¿acaso no hemos de reconocer, ahora que nos consideramos en la cima de lo más alto que ha alcanzado la cultura y la civilización, que si no hubiera sido por la gran cultura, la civilización y el intelecto, del esplendor social de los árabes, y de no haber sido por su sistema tan sano, Europa seguiría todavía sumergida en la oscuridad de la ignorancia? Las virtudes de la civilización islámica. Buscar el conocimiento es una responsabilidad religiosa que el Islam fomenta entre los musulmanes. Los estudiosos musulmanes del pasado utilizaron sus conocimientos para fortalecer la creencia y la de la gente, en contraposición de los estudiosos de la actualidad, que utilizan sus conocimientos para debilitar la creencia y la fe de la gente. Algunos científicos de la actualidad, leales a gobiernos y corporaciones, inventaron armas de destrucción masiva con el objetivo de controlar y explotar las riquezas del mundo. Los sabios musulmanes del pasado esparcieron sus conocimientos para que la gente pudiera beneficiarse con ellos, en contraposición de otros que mantienen los conocimientos para sí
y evitan que otros se beneficien con ellos. Los sabios musulmanes del pasado buscaban obtener la misericordia de Dios y su recompensa, contrariamente a la mayoría de los estudiosos de la actualidad, que tratan por todos los medios de beneficiarse en lo material con sus descubrimientos. Hechos científicos en algunos versos coránicos. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 164, ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, la sucesión de la noche y el día, el navío que surca el mar para beneficio de los hombres, el agua que Dios hace descender del cielo para revivir con ella la tierra árida, en la que se diseminó toda clase de criaturas, y en la variación de los vientos y de las nubes que están entre el cielo y la tierra, hay señales para quienes razonan. El Corán le fue revelado a Mohammed, la paz de Dios sea con él, que era analfabeto, no sabía leer ni escribir. En general su gente era analfabeta también. Por lo tanto, ¿cómo puede un hombre así producir palabras que dejaron atónitos a las personas más elocuentes? Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 17, verso 88, diles, si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. El profeta, la paz de Dios sea con él, y muchos de sus compañeros vivían en la pobreza, y él les recitaba versos del Corán que mencionaban hechos científicos. Más de 1400 años después de que el Corán fuera revelado, la ciencia moderna descubrió estos hechos valiéndose de equipos de alta tecnología. Thomas Carlyle dijo, ¿un hombre ignorante encontró una religión? Un hombre ignorante no puede construir una casa de ladrillos si no sabe cómo, y no hace bien la mezcla, la arcilla cocida, o lo que sea, con lo que trabaje. No es una casa lo que hace, sino un montón de basura. No se mantendrá en pie por 12 siglos para albergar a cientos de miles y se caerá de inmediato. El Corán y el comienzo del mundo. Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Corán, capítulo 30, verso 11, Dios origina la creación y luego la reproduce, y ante Él compareceréis. Claramente, Dios deja en claro que Él es quien ha creado de la nada a todas las criaturas que existen en el universo. Esto está explicado en el Corán, que es la revelación de Dios. Sobre el comienzo del universo, Dios, que sea alabado y bendecido, dice, en el capítulo 2, verso 117 del Corán, originador de los cielos y la tierra, cuando decide una cosa dice, sé y es. Dios nos dice en este versículo que el universo fue creado de la nada. Todo lo que pasó antes de su creación forma parte del conocimiento del mundo oculto que solo Dios conoce. El intelecto humano es incapaz de conocer por sí mismo la realidad anterior a la creación, ya que Dios no les concedió esa posibilidad. Los seres humanos pueden tan solo producir hipótesis y teorías al respecto. Dios, alabado y bendecido, dice en el Corán, en el capítulo 18, verso 51, sabed que no les hice testigos de la creación de los cielos y de la tierra, ni tampoco de su propia creación, puesto que no habría de tomar como auxiliadores a quienes desvían a los hombres. Dios, alabado y bendecido, dice en el Corán, en el capítulo 21, verso 30, ¿acaso los incrédulos no reparan que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea y la disgregamos, y que creamos del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún después de esto no creéis? Este versículo hace una referencia inconfundible del hecho que Dios creó el universo partiendo de una masa simple, y Él es capaz de todo. Luego, Dios le ordenó a esta masa simple, entre comillas, que se dividiera, y así fue,
y se convirtió en una nube de humo. De esta nube de humo, Dios creó a los cielos y la tierra. Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 41, versos 9 al 12, diles, ¿cómo es que no creéis en quien creó la tierra en 2 días y le atribuís copartícipes? Este es el Señor del universo. Dispuso en ella, la tierra, firmes montañas, y la bendijo con abundantes cultivos y ríos, y determinó el sustento para sus habitantes en 4 días. Esto en respuesta clara, para quienes pregunten sobre la creación. Luego estableció, cread el cielo, el cual era humo en un principio, y les dijo al cielo y a la tierra, ¿me obedeceréis de buen grado o por la fuerza? Respondieron, te obedecemos con sumisión. Creó 7 cielos en 2 días, y decretó para cada cielo sus órdenes, y embelleció el cielo de este mundo con estrellas luminosas que son una protección. Este es el decreto del poderoso, omnisciente. Repito, esto está en el capítulo 41, versos 9 al 12 del Sagrado Corán. Los astrofísicos modernos afirman que todo el universo se originó de una masa uniforme, como resultado de lo que hoy se conoce como el Big Bang. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 41, verso 11, luego estableció crear el cielo, el cual era humo en un principio, y les dijo al cielo y a la tierra, ¿me obedeceréis de buen grado o por la fuerza? Respondieron, te obedecemos con sumisión. Este versículo afirma que el cielo en sus comienzos era como humo, lo cual está probado por la ciencia moderna. James H. Jeans dijo, hemos descubierto que, como Newton conjeturó en un principio, una caótica masa de gas de una densidad aproximadamente uniforme y de una gran extensión sería dinámicamente inestable. El núcleo tendería a formarse en él, alrededor de lo cual la materia estaría condensada en última instancia. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله